Presentación. Santiago Cueto. Director de Investigación. GRAE. El proyecto, Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú, FORGE, implementado desde GRADE con el apoyo de la cooperación canadiense, se inició el año 2013 para ofrecer asistencia técnica a instancias nacionales y regionales, públicas y privadas, involucradas en la gestión y el diálogo educativo, con la finalidad de mejorar los aprendizajes escolares, especialmente entre los grupos más vulnerables de la población. FORGE busca sumar esfuerzos para cerrar las brechas entre estudiantes pobres y no pobres, de zonas rurales y urbanas, entre quienes hablan lenguas indígenas y quienes tienen el castellano como primera lengua, entre quienes tienen o no discapacidades, y entre mujeres y hombres. Las actividades de FORGE están organizadas en 3 componentes. El componente currículo, evaluación y sistemas de información asiste al Ministerio de Educación y a las instancias descentralizadas en el desarrollo y la puesta en práctica del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica. Además, apoya los procesos de diseño, aplicación, análisis, difusión y uso de las evaluaciones a gran escala. Igualmente, asiste técnicamente en el fortalecimiento y la integración de los sistemas de información para conocer mejor la situación de los estudiantes, en particular de los más vulnerables. El componente de centralización y gestión de la educación apoya iniciativas que buscan modernizar este ámbito, con un enfoque descentralizado, contribuyendo a la construcción de modelos que tomen en cuenta las características del territorio y que tengan como eje central la institución educativa. En esta perspectiva, asesora y acompaña a los equipos del Ministerio de Educación para delimitar mejor su función de rectoría, aplicar iniciativas que lleven el servicio educativo a poblaciones rurales y a zonas alejadas, y avanzar. 10. Estado de la educación en el Perú. En el desarrollo conceptual y metodológico de estrategias para fortalecer las capacidades de los servidores públicos del sector, en particular, de aquellos ubicados en las direcciones regionales de educación y en las unidades de gestión educativa local, UGEL. También brinda asistencia técnica para mejorar el diseño y la implementación de la herramienta, compromisos de desempeño, mejorando el vínculo y la articulación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Asimismo, asiste a instancias de representación regional, como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANGR, para fortalecer su capacidad propositiva en relación con las políticas educativas del sector, promoviendo una gestión educativa descentralizada y asegurando el desarrollo de una agenda educativa que recoja la perspectiva y las demandas de los gobiernos subnacionales. Finalmente, el componente participación y vigilancia contribuye a fortalecer organizaciones del Estado con mandato, vinculado a la participación y la vigilancia, particularmente, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Educación, con el fin de reforzar su función de monitoreo y supervisión del cumplimiento de políticas públicas educativas. Asimismo, apoya a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el debate y la movilización sobre temas como educación intercultural bilingüe, educación en zonas rurales, educación inclusiva y género. Apoya, además, a la red EduGestores para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre gestión educativa entre funcionarios y especialistas del sector, y genera y difunde un creciente número de investigaciones y evaluaciones sobre calidad y equidad en la educación básica. En relación con este último punto, y en un contexto en el que la educación forma parte del debate público como tema relevante, FORGE apuesta por apoyar la implementación de mejores políticas educativas y por contar con evidencia sobre el impacto que tales políticas generan. Esta es una de las principales razones por las que se ha elaborado el presente informe, que se orienta a presentar, de manera concisa, analítica y sólida, un panorama de la situación educativa de la educación básica en el Perú. Desde el inicio, en FORGE notamos la falta de un texto que presente una visión panorámica de la educación en el país. Hay reportes con este contenido. Presentación 11. En otros países de la región, como México y Uruguay, que se publican periódicamente y son importantes para diversos actores, funcionarios del Estado, docentes y directivos escolares, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, padres y madres de familia, y profesionales de medios de comunicación masiva. Son útiles, además, para investigadores y estudiantes de universidades e institutos vinculados con el tema, pues sirven de base para desarrollar opiniones propias e informadas. Teniendo como soporte información objetiva es posible plantear metas, discutir políticas y proponer la revisión o creación de programas que permitan alcanzar esas metas. La idea de producir documentos de este tipo es, entonces, fomentar una amplia discusión, enmarcada en instrumentos nacionales, en el caso del Perú, la Ley General de Educación, LGE, y el Proyecto Educativo Nacional e Internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, planteados hacia el 2030. En consecuencia, a inicios del año 2016 FORGE lanzó una convocatoria pública para recibir propuestas de equipos de investigadores que pudieran preparar un reporte nacional sobre el estado de la educación, y luego de evaluar las propuestas recibidas, se asignó la tarea al equipo de autores de la presente publicación. El texto tiene un claro énfasis en la educación como un derecho para todas las personas. Este planteamiento tiene su base en convenciones internacionales propuestas por el Sistema de Naciones Unidas, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, y los instrumentos que le han seguido, y localmente, en la LGE. Quien lea el libro notará, y en particular en el 5º capítulo, el énfasis en la equidad educativa, uno de los principales retos que es necesario enfrentar para cumplir con el derecho a la educación. Queda claro que estudiantes pobres o pobres extremos, o que viven en zonas rurales e indígenas, muestran en general menores niveles de acceso o logro educativo. En algunos casos se notan diferencias entre hombres y mujeres, también es necesario atenderlas, en el marco de la igualdad de género que se ha planteado en el país. Finalmente, siempre en vinculación con la inequidad, se aborda el tema de discapacidad, aunque por falta de datos relevantes esto se hace de manera menos profunda. 2. Estado de la educación en el Perú. Como cualquier otro, el presente reporte tiene algunas limitaciones.
La primera es que, dada la magnitud de la tarea, desde Forge se planteó que abarcara solamente la educación básica. Así, será natural orientar el siguiente reporte a la educación superior. La segunda limitación es que, dado nuestro requerimiento de que el informe no constituya una revisión de estudios relevantes, visto que ya hay ejemplos de este tipo de análisis, la metodología solicitada por Forge y desarrollada por los autores se basa en la búsqueda de la información más relevante sobre cada tema identificado como prioritario, en su procesamiento y en la discusión de sus implicancias. Si bien los autores citan algunos estudios, lo hacen únicamente para indicar un contexto, cuando esto ayuda a enriquecer el análisis. Por último, la tercera limitación es que no en todos los casos se cuenta con bases de datos relevantes para el análisis educativo, carencia muy clara, como se dijo líneas antes, en el caso de la población con discapacidad. Así, el presente reporte es también un llamado a producir más y mejor información, con un enfoque de equidad. En Forge estamos convencidos de que la recolección, el análisis y la creciente discusión relacionada con los datos es un insumo esencial para asegurar el derecho a la educación de todas las personas. En cuanto a los actores relevantes para hacer realidad el derecho a la educación, luego de leer el informe queda claro que el Ministerio de Educación es el actor central, dada su función de definir y orientar la marcha educativa del país, se trate de la gestión pública o de la privada. Sin embargo, no es ciertamente el único actor a considerar, y en lo que concierne a ciertos grupos de estudiantes ni siquiera es el más relevante, dada su lejanía de las aulas. El informe sugiere diferencias que deberían ser atacadas desde los gobiernos regionales y locales, cuando no por los equipos de docentes que trabajan en las propias instituciones educativas. En otros casos, queda claro que el sector educación debe incrementar sus coordinaciones con otros sectores, vinculados, por ejemplo, y tal vez prioritariamente, a la disminución de la pobreza. El informe no pretende entregar una versión definitiva sobre el estado de la educación básica ni sobre las prioridades y las formas de hacerles frente. Pretende, en cambio, mediante el procesamiento de datos y la discusión. Presentación 13. Sobre estos, plantear conclusiones y sugerir propuestas que, como otras, será necesario discutir tomando en cuenta la política educativa de escala nacional y también local. El reporte se puede discutir también desde el punto de vista de la investigación, planteando interrogantes frente a los resultados, así como nuevas preguntas. Finalmente, esperamos que se discuta desde el punto de vista de la acción pedagógica que realizan los docentes, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores pedagógicos, con énfasis en las implicancias de los resultados para su acción cotidiana. El equipo de Forge agradece a los autores su exhaustividad al revisar y procesar datos, y al elaborar argumentos sobre esta base, igualmente, por las revisiones al texto para incorporar sugerencias de diversos actores, como parte del proceso final. Agradecemos también a los funcionarios del Ministerio de Educación que durante las gestiones de los ministros Jaime Saavedra y Marilú Martens facilitaron las bases de datos empleadas en numerosos análisis del informe. Funcionarios del Minedu también comentaron las versiones preliminares. Sin embargo, los autores son responsables del contenido del texto. En cuanto a la proyección del reporte, más allá de la discusión sobre sus contenidos, en Forge esperamos que este se constituya en la primera de una serie de publicaciones bienales, cada una con un eje central, para darle tiempo a la discusión extensa de cada informe mientras se prepara el siguiente. La educación superior sería el tema del siguiente, como se adelantó líneas antes, al ser este un sector clave que ha conocido importantes reformas y que cuenta con suficiente información acumulada durante los últimos años, que bien podría ser el insumo principal del nuevo reporte. En Forge también esperamos que, cualquiera sea el tema del siguiente y de los futuros reportes, el énfasis continúe puesto en enfocar la educación como un derecho para todas las personas. El proyecto Forge es implementado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRAD, con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá a través de Global Affairs Canada, Proyecto A034597. Acrónimos y siglas. AP Programa Acompañamiento Pedagógico. APAFA Asociación de Padres de Familia. APA Asociaciones Público-Privadas. BCRP Banco Central de Reserva del Perú. BID Banco Interamericano de Desarrollo. CEBE Centros de Educación Básica Especial. CNE Consejo Nacional de Educación. COAR Colegios de Alto Rendimiento. Crecer con calidad y equidad en el rendimiento. DREI Dirección Regional de Educación. SE Evaluación Censal de Estudiantes. ENAO Encuesta Nacional de Hogares. ENDO Encuesta Nacional a Docentes. ENEDO Encuesta Nacional a Instituciones Educativas. Escala Estadística de la Calidad Educativa. ESEP Escuela Superior de Educación Profesional. E-Salud Seguro Social de Salud del Perú. FMI Fondo Monetario Internacional. FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. FONDEP Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Forge Proyecto, Fortalecimiento de la Gestión en Educación. GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo. GTZ Cooperación Técnica Alemana. INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 16 Estado de la Educación en el Perú. INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. ISET Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. CHEC Programa, Jornada Escolar Completa. LG Ley General de Educación. YESE Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa.
MES, Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana. MIF, Ministerio de Economía y Finanzas. Meta Programa, Mejor Educación a través de más tiempo en el aula. Minedu, Ministerio de Educación. MINSA, Ministerio de Salud. OPOR y Obras por Impuestos. OCDE, Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico. OINFE, Oficina de Infraestructura Educativa. OREALC, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. PIN, Presupuesto Inicial Modificado. PBI, Producto Bruto Interno. PEAR, Proyecto de Educación en Áreas Rurales. PELA, Programa Estratégico, Logros de Aprendizaje. PEN, Proyecto Educativo Nacional. PERS, Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE. PLANCAT, Plan Nacional de Capacitación Docente. PLANCET, Plan Nacional de Capacitación en Gestión Educativa. PNIE, Plan Nacional de Infraestructura Educativa. PIT, Programas de Intervención Temprana. PRONAFCAP, Formación y Capacitación Permanente. Acrónimos y siglas 17. PRONAMA, Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización. CERCE, Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo. CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. CIAGE, Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa. TERS, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. TIC, Tecnologías de Información. UGEL, Unidad de Gestión Educativa Local. UIS, UNESCO Institute for Statistics. UMC, Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Introducción. ¿Por qué es importante que un país tenga una mirada panorámica de su situación educativa? La respuesta central se asocia a la necesidad de que las personas que diseñan las políticas públicas, que parten del debate ciudadano sobre sus problemas, encuentren información relevante acerca de los progresos alcanzados y de los desafíos que el país enfrenta para asegurar el derecho fundamental a una educación de calidad. Este informe, un esfuerzo destinado a presentar un panorama de la situación educativa del país al 2016, es el primero de su naturaleza elaborado en el Perú. Ofrece una mirada de largo plazo que brinda elementos para entender la situación presente, así como documentación sistemática de información dispersa y a menudo difícil de consultar. La disponibilidad de información y la necesidad de contar con un documento de extensión accesible llevaron a los autores a poner el foco en el análisis de la educación básica regular. Es de esperar que nuevos volúmenes de esta serie aborden otros aspectos de crucial importancia, entre otros, la educación superior, la educación alternativa, el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de personas con necesidades especiales. El presente volumen contiene 7 capítulos, estructurados como se detalla a continuación. En el capítulo 1 se da cuenta de las tendencias de largo plazo, que permiten entender el momento actual y los desafíos. En particular, se muestra el impresionante crecimiento que marcó el siglo XX y cómo la tendencia se está revirtiendo en el siglo XXI. Se constata un descenso en la matrícula, fruto de mejoras en la eficiencia y de cambios demográficos, así como una tendencia a la estabilización y a cierta reducción adicional en los años venideros, excepto en la educación terciaria. Esto resulta una UP20. Estado de la educación en el Perú. Unidad para optimizar las formas de prestación de los servicios educativos y para organizar la asignación de los recursos públicos. En el capítulo 2 se muestran algunos atributos fundamentales del sistema educativo y se hace un análisis descriptivo de las principales variables asociadas al acceso, el tránsito, la conclusión y los logros de aprendizaje de los estudiantes, siempre de la educación básica regular del Perú. En el capítulo 3, en cambio, se plantean los principales atributos de la fuerza laboral docente y de gestión, directores, utilizando la encuesta nacional docente y la encuesta nacional de instituciones educativas del 2014. El análisis de la inversión en materia educativa, recursos públicos y de las familias, se resume en el capítulo 4. Utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera, CIAF, y la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, se ofrece una mirada detallada de los recursos públicos y privados invertidos el año 2015. Se incluye también un repaso de la evolución histórica del gasto público en educación, aunque con las limitaciones provenientes de los cambios metodológicos aplicados en el CIAF durante la segunda mitad de la década del 2010. La comparación internacional muestra que, a pesar del crecimiento sostenido en el gasto público por estudiante, el Perú se encuentra entre los países que gastan relativamente menos de la región latinoamericana. Este gasto público está acompañado de un importante esfuerzo de las familias, aún entre aquellas cuyos hijos e hijas asisten a instituciones a cargo del Estado. En el capítulo 5 se traslada el análisis de las variables antes presentadas como agregados nacionales a la revisión de disparidades vinculadas al sexo de los estudiantes, la gestión de los servicios educativos, el área geográfica, la lengua materna y el nivel socioeconómico de los hogares. Con particular atención en el rezago de sectores de la población tradicionalmente marginados. Población rural con lengua materna diferente del castellano. En el capítulo 6 se plantea un análisis comparado de las políticas educativas prevalecientes en el país durante los últimos 25 años. En el capítulo 7 se proponen reflexiones finales e ideas orientadas a identificar desafíos y posibles derroteros del desarrollo de la educación básica.
Acompañan a los 7 capítulos un resumen ejecutivo que sintetiza los contenidos del informe en un conjunto de ideas fuerza que se podrían. Introducción 21. Retomar en el debate público sobre temas educativos y, finalmente, notas metodológicas, anexos de datos y notas sobre las fuentes de información base de este informe. El equipo de consultores expresa su agradecimiento al proyecto Forge por la confianza manifiesta en el encargo, así como por el apoyo recibido durante el proceso de confección del informe. Asimismo, agradece a quienes comentaron los esquemas preliminares y los borradores, en particular, a Patricia Arregui, Santiago Cueto, Martín Benavides, Jessica Tapia, Verónica Villarán, Hugo Ñopo y Juan José Díaz, colegas de grade, a Liliana Miranda, Freddy Injoque y Daniela Navitarte, del Ministerio de Educación, y a Hugo Díaz, Guillermo Sánchez Moreno, Manuel Burga y Dante Córdoba, del Consejo Nacional de Educación. Si bien todos contribuyeron de modo importante a enriquecer este informe, ninguno es responsable de las limitaciones que pueda contener. El informe surgió como iniciativa del proyecto Fortalecimiento de la gestión de la educación en el Perú, Forge, en coordinación con el Ministerio de Educación. No obstante, dado que la naturaleza de un documento como este exige que los autores actúen con total independencia de criterio, su contenido no es responsabilidad del Ministerio de Educación ni del proyecto Forge. Resumen ejecutivo. Estado de la educación en el Perú. Análisis y perspectivas de la educación básica presenta al país una mirada sistemática y global del sector, en un esfuerzo que en esta primera entrega se enfoca en la educación básica regular. Asimismo, ofrece una mirada amplia de la situación nacional, que ha sido necesario remontar para tener en cuenta información histórica que permita contar con un marco analítico más rico. En este resumen ejecutivo se destacan los principales hallazgos, problemas y logros que el informe identifica. Para ello, se sigue, de modo esquemático, la misma secuencia expositiva del informe, al que se remite al lector interesado en los detalles y en la evidencia que respalda las afirmaciones aquí expuestas. 1. Tendencias históricas. En cuanto a las tendencias generales del sistema educativo, que se tratan en el capítulo 1 del libro, en los párrafos que siguen se identifican algunos elementos centrales para el debate nacional sobre la educación. La dinámica de crecimiento de la matrícula en educación básica se ha modificado de modo sustancial con el nuevo siglo, de un sistema en constante expansión, y por lo mismo, necesitado de recursos crecientes, se ha pasado a un sistema con un volumen de matrícula estable, con cierta tendencia a la reducción. Esta característica se traduce en una oportunidad muy importante para repensar las formas de estructurar la prestación de los servicios educativos. Se observa, sin embargo, una tendencia a la atomización de los programas o servicios educativos, que se traduce en programas con un bajo número de 24 Estado de la educación en el Perú. Matriculados y secciones con pocos estudiantes, en ambos casos, incluso en las áreas urbanas, así como en la existencia de programas multigrado o no escolarizados incluso en las zonas urbanas. 1. La oportunidad de repensar las formas de prestar los servicios educativos representa un imperativo y una urgencia, ya que la situación actual no contribuye a una mejor asignación de docentes ni a promover sus actividades colectivas, ni a la supervisión y el apoyo a instituciones y programas educativos. En otro ámbito, la expansión reciente de la educación superior universitaria plantea también sus propios desafíos. La ley universitaria, al restaurar el rol rector del Estado, así como su obligación de garante del derecho a una educación de calidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, abre la posibilidad de regular la oferta de servicios educativos en este nivel, además de reevaluar las formas de regular y supervisar los otros niveles educativos, incluida la propia educación básica. 2. La educación básica regular y sus estudiantes. El capítulo 2 presenta un conjunto amplio de información e indicadores correspondientes a la educación básica regular, que permite postular que la situación es auspiciosa desde el punto de vista del acceso y la conclusión de los estudios. Sin embargo, subsisten importantes desafíos vinculados al atraso escolar y a la no conclusión del nivel secundario. Este último fenómeno se asocia también a persistentes problemas de cobertura de la población en las edades finales esperadas para cursar la secundaria, respecto de los que no se han registrado progresos en aproximadamente 2 décadas. Debe destacarse que, incluso considerando las limitaciones de la evidencia disponible, que solo abarca algunos aspectos del currículo nacional, los logros de aprendizaje presentan una franca mejoría, aunque los desafíos pendientes. Uno se habla de programas y no de instituciones educativas porque una misma institución, unidad de gestión, puede ofrecer varios programas o servicios educativos. Por ejemplo, una misma institución puede tener programas de educación inicial, primaria y secundaria, es decir, ofrecer 3 programas diferentes. Resumen ejecutivo 25. A efectos de asegurar aprendizajes de calidad para todos, son claramente de una gran magnitud. Por lo mismo, es preciso redoblar esfuerzos en este terreno. En adición a estos elementos destacados del comportamiento nacional, resulta particularmente importante detenerse a considerar las importantes disparidades que se identifican en el capítulo 5. 3. La educación básica regular y sus docentes. Docentes y directores son fundamentales para la provisión de los servicios educativos. Por cierto, también lo son quienes se encargan de la gestión en
los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local. Lamentablemente. Sobre este último personal no se dispone información. Al menos. Públicamente, no se cuenta con resultados de evaluaciones que se hayan aplicado al personal de las unidades de gestión educativa local, UGEL, de las direcciones regionales de educación, DREI, o del Ministerio de Educación. Minedu. En relación con los docentes, a continuación se mencionan las áreas que requieren una particular atención. Balance entre el número de docentes nombrados y contratados en el sector estatal. En los últimos 5 años, en todos los niveles hubo un incremento marcado del número de docentes contratados, que llegó incluso a triplicarse en inicial y secundaria. Asimismo, se redujo el total de docentes nombrados en primaria y secundaria. Con respecto a esta reducción, se advierte que en los últimos años se produjo un cese de docentes y que el proceso de nombramiento no condujo a cubrir el número de vacantes ofertadas. Esto debido a la reducida aprobación de los exámenes, motivo por el cual las plazas terminan por cubrirse con docentes que entran a concursos anuales de contratación. Esta situación no tiene una salida fácil, ya que, por una parte, no es deseable disminuir los requisitos de acceso a la carrera, y, por otra, tampoco lo es que ingresen por contratos aquellos docentes que no logran 26 Estado de la educación en el Perú un desempeño satisfactorio en los concursos de nombramiento. Al mismo tiempo, el volumen de puestos a cubrir requiere una revisión a la luz de lo señalado previamente acerca de la actual tendencia a la atomización de los servicios y al decrecimiento de la matrícula. Primarización de la educación inicial. En los últimos 10 años se duplicó el porcentaje de docentes que ocupan plazas de educación inicial pero que tienen formación en educación primaria. Esta reconversión de docentes, si bien puede tener como base programas de actualización o de segunda especialidad, no necesariamente garantiza que quienes se trasladan de nivel lo hagan teniendo las competencias requeridas. Así, si bien esta puede ser una salida para reducir la presión hacia la atomización de los servicios sin declarar excedencia de docentes, requiere un riguroso proceso de certificación de competencias. Asignación regresiva del personal docente. La evidencia disponible sugiere que los estudiantes que obtienen los más bajos resultados en las evaluaciones de rendimiento son aquellos que cuentan con docentes que muestran el dominio más bajo del contenido que enseñan. De esta manera, el sistema educativo estaría reforzando las inequidades existentes, en lugar de estar superándolas, dado que asigna a los docentes de forma inversa a la necesidad materiales para el trabajo en clase. Los análisis muestran que los docentes de instituciones educativas estatales, a diferencia de sus pares no estatales, tienen que autogestionarse en mayor medida los materiales que usan en el día a día para el dictado de clases. También manifiestan que uno de los principales factores que limitan su quehacer educativo es la falta de materiales educativos, sea porque son insuficientes o porque son inadecuados. Este aspecto plantea la necesidad, por parte del Estado, de otorgar los recursos necesarios para que el personal docente de las instituciones educativas estatales realice su labor y regule mejor las condiciones de trabajo del personal docente de instituciones educativas no estatales. Resumen ejecutivo 27. Estrategias y prácticas de enseñanza. La información disponible muestra que los docentes, tanto de instituciones educativas estatales como de no estatales, indican que necesitan recibir capacitación en estrategias y prácticas de enseñanza. Esto implica que sienten que carecen de las herramientas pedagógicas necesarias para enseñar. Lo anterior puede obedecer a diferentes factores, entre los que destacaría la inadecuada formación inicial recibida por los docentes, que no necesariamente los habría habilitado para enseñar ni para adaptar esa enseñanza a los cambios curriculares que regularmente se presentan en el país. Un segundo factor puede ser el cambio de la composición de los programas educativos estatales en relación con la extracción social de los estudiantes, ya que en los últimos años se ha verificado una mayor segregación social en el sistema, de modo que los estudiantes de los programas estatales vendrían, en términos medios y con menor variabilidad, de segmentos sociales menos favorecidos, y los docentes no contarían con estrategias pedagógicas para enfrentar las consecuencias educacionales que genera la segregación escolar. El desajuste en la asignación de directores. Un porcentaje considerable de directores ejercen funciones en un nivel o programa distinto a aquel para el cual se formaron. Esto puede originarse en que se trata de instituciones educativas integradas, es decir, que incluyen 2 o más programas. El Estado debería asegurarse de que los directores cuenten con una capacitación adecuada, no solo para ser líderes pedagógicos de un nivel de formación, sino también de los otros niveles que tienen a su cargo. 4. El financiamiento de la educación básica regular. El panorama financiero de la educación, revisado en el capítulo 4, ha sido muy positivo en los últimos 10 a 15 años, a juzgar por la evolución del volumen de gasto público en el sector durante ese periodo, así como por los ratios de gasto por estudiante en los 3 niveles de la educación básica. El Estado peruano ha hecho un importante esfuerzo adicional para financiar la educación con montos cada vez mayores.
En poco más de 10 años, el volumen 28 estado de la educación en el Perú de recursos se duplicó en términos reales. Gracias a esto y a las tendencias demográficas, hay un incremento significativo en los ratios de gasto por estudiante. No obstante, los indicadores utilizados por la UNESCO o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para analizar los recursos financieros destinados por los países a la educación sugieren que estamos muy por debajo de lo que invierten los países miembros de la OCDE, organización a la que Perú aspira a incorporarse, pero también debajo de otros países de la región. El gasto en educación como proporción del Producto Bruto Interno, PBI, 3,7% en el 2015, y del gasto público total, 16,9% en el 2015. Es inferior, en el Perú, en comparación con países de similar PBI per cápita. El gasto en educación tendría que crecer a tasas muy altas, superiores a las del crecimiento del PBI, para lograr la meta del Acuerdo Nacional, 6%. Del PBI, meta que, por otra parte, es muy discutible. Si se quisiera alcanzarla meta en 13 o 14 años, y si el PBI creciera en ese lapso al 4% anual, la velocidad de crecimiento del gasto en educación tendría que ser el doble, es decir, de 8%. Si el gasto en educación creciera solamente un punto porcentual por encima de la tasa de crecimiento del PBI, entonces lograr la meta tomaría casi 50 años. Está claro que si el sector educación crece más rápido que el gasto público total, irá ganando más espacio en este. La pregunta es, ¿a costa de qué función? Cuanto más rápidamente crezca el gasto en educación, más se acentuará la tensión en la distribución de los recursos públicos entre los sectores, salvo no solamente que la capacidad de generar recursos, básicamente la recaudación tributaria, crezca a tasas altas, sino que también disminuya ostensiblemente la evasión tributaria. Aun cuando se alcance la meta del 6% del PBI, el país continuaría estando, sin embargo, con un gasto por estudiante inferior al de otros países de Sudamérica con renta per cápita semejante, si no cercana, lo que sugiere, por un lado, que fijar metas de inversión como un porcentaje del PBI no resulta particularmente valioso, y, por otro, que alcanzar niveles de gasto por estudiantes similares a los de países vecinos requeriría un marcado crecimiento económico adicional al experimentado en el pasado reciente, o que se eleven la participación del gasto educativo en el gasto público o la recaudación tributaria, también relativamente bajas en el Perú. Resumen ejecutivo 29. No obstante, alcanzar el nivel de gasto por estudiante de países como Chile, Brasil o México, aseguraría mejoras sustantivas en el funcionamiento del sistema educativo peruano. Es interesante notar que los resultados de las pruebas PISA muestran que no hay una relación lineal entre el gasto por estudiante y los puntajes obtenidos. Esta información sugiere, más bien, la existencia de un cierto umbral a partir del cual los sistemas educativos dan saltos de calidad tales que muestran ser efectivos en términos del rendimiento escolar. Al mismo tiempo, es posible pensar en otras comparaciones dentro del país, que sugieren que con niveles de gasto por estudiante no muy diferentes de los que hoy alcanza el Estado es posible lograr mejores resultados. Si estos recursos se usan mejor y si la asignación de recursos se acompaña con elementos que mejoren la selección de docentes y la gestión escolar, así como con un mayor compromiso de padres, madres y comunidades. Es el caso de los colegios Fe y Alegría, de algunos parroquiales en convenio e incluso de algunos particulares pagados. Los esfuerzos de las familias para financiar la educación no son menores. En el 2015, aproximadamente 30% del gasto nacional en educación básica lo financiaron las familias. Evidencia parcial y limitada indica que en los años 80 y 90 del siglo pasado el gasto de las familias tenía una participación relativamente mayor que la que se observa en años recientes. Sin embargo, esta reducción del porcentaje del aporte de las familias no refleja una disminución de su gasto. Por el contrario, este gasto ha crecido. Esto configura una suerte de crowding in o expansión concurrente en el comportamiento de la inversión pública y privada en educación. Uno de los retos que enfrenta el Estado peruano y el sistema educativo en particular, es cómo ser más eficiente y lograr resultados mucho mejores con recursos financieros que van a encontrar limitaciones fiscales importantes en los próximos años. 2. Uruguay es un caso interesante. En las rondas de las pruebas PISA en las que participó estuvo entre el grupo de países de América Latina participantes con mejor desempeño. Sin embargo, su gasto por estudiante es menor que el observado en México, Brasil o Chile. 30. Estado de la educación en el Perú. 5. Las disparidades en el sistema educativo. En el quinto capítulo se presentan las disparidades que se encuentran en el sistema educativo, vinculadas tanto a atributos de los propios servicios educativos, la gestión, el ser multigrado, etc., como del contexto de los estudiantes y sus familias. En términos generales, es posible identificar elementos positivos vinculados al progreso verificado prácticamente en todas las variables consideradas. En efecto, en todos los casos, los sectores que aparecían en desventaja han avanzado a un ritmo superior que el de sus pares en mejor situación. Esto significa que
Las brechas han tendido a reducirse en términos relativos, y en la mayoría de los casos, también en términos absolutos. Sin embargo, reducción no es lo mismo que desaparición, y hay disparidades que no solo permanecen, sino que tienen magnitudes absolutas y relativas que no se deben desdeñar. Se puede afirmar que las brechas vinculadas al sexo de los estudiantes han tendido a desaparecer, con algunas excepciones, la ventaja de la población femenina en logros de aprendizaje de lectura, su desventaja en logros de aprendizaje en matemáticas, y la compleja situación asociada a las trayectorias, esto es, ellas aparecen mejor que sus pares varones, menores niveles de atraso escolar. Aunque esto se explica por una mayor intolerancia al atraso de las estudiantes. Entre ellas, la desaprobación de grado o el abandono temporal se traducen en deserción con una mayor probabilidad que en el caso de los varones. Las brechas asociadas a la zona de residencia, es decir, las que implican una posición de desventaja para las poblaciones rurales, son muy marcadas y persistentes. A estas se asocian también las disparidades vinculadas a la lengua materna y aquellas que tienen que ver con la forma de organización de los servicios de educación primaria, la escuela o sección multigrado, así como la propia gestión de las instituciones educativas, dada la práctica inexistencia de escuelas no estatales en el ámbito rural. Se debe tener presente que estos distintos factores tienden a superponerse y reforzarse entre sí, lo que a menudo es difícil de estimar dadas las características de la información disponible. Igualmente, la asociación con resumen ejecutivo 31. Un factor dado, por ejemplo, la lengua materna, no significa que este sea la causa del resultado. De hecho, se puede estar frente a una situación compleja, en la que un factor determinado, por ejemplo, la lengua, se asocia a otras fuentes de marginación y desventaja social que son las que, en último término, están en la base de las disparidades educativas. Es necesario tener en cuenta, por otra parte, que estos factores son los que resultan observables con la información disponible. Así, es posible que otros elementos, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, también se asocian a profundas disparidades, pero resultan inidentificables con la evidencia actual. En el caso de la población rural, es preciso considerar las importantes transformaciones que ha vivido el país en el pasado reciente. Los cambios en la infraestructura vial, Web 2013, han facilitado el desplazamiento, ocasional o permanente, de poblaciones que antes requerían invertir más para acceder a los principales centros urbanos más próximos. Al mismo tiempo, el mayor dinamismo de la economía peruana durante lo que va del siglo XXI conlleva una expansión de oportunidades económicas que, si bien no son siempre sólidas o sostenibles, implican una posibilidad de mejora económica frente a la situación previa. Ambos fenómenos, aunados a la constante migración hacia las ciudades y al crecimiento y la expansión de las urbes, están transformando la ruralidad en dimensiones relevantes para entender los aspectos aquí mencionados. Por una parte, hoy es posible, para un mayor número de pobladores rurales, acceder a servicios que se ofrecen en centros urbanos próximos, lo que hace pensar en la posibilidad de modificar la manera de ofrecer el servicio educativo a las poblaciones que habitan en zonas rurales próximas a centros urbanos, y por otra parte, es posible pensar que la migración se ha facilitado, lo que podría implicar que quienes permanecen en el campo son precisamente las personas con menores posibilidades de migrar. Estos elementos se deben tener en cuenta sobre todo cuando el análisis toca a procesos que se pueden ver fácilmente afectados por traslados poblacionales en el tiempo. Cuando se observa la conclusión de los estudios entre las poblaciones de mayor edad según zona de residencia, por ejemplo, el desfase 32 estado de la educación en el Perú. Temporal entre el momento en el que se registra la información, cuando se administra la encuesta, y el momento en el que la persona estudió, puede llevar a un reporte de conclusión en áreas urbanas marcado por la presencia de personas que estudiaron en zonas rurales, donde habitaban previamente. Ahora bien, si quienes migran son quienes tienen mayores recursos, es posible que esto haga que aparezcan subestimados los niveles de conclusión en las zonas rurales, especialmente en el pasado, más que la conclusión oportuna actual. Esto, sin embargo, no es óbice para reconocer que, sea cual fuere el proceso que se halle detrás de los indicadores reportados, estos tienden a ser sistemáticamente menores en las zonas rurales que en las urbanas. En los casos en los que ha sido posible considerar el nivel socioeconómico como variable de análisis, sea a través de estimaciones de los ingresos o gastos, o medidas compuestas del nivel socioeconómico como tal, se observa que tiene un peso mayor que otras disparidades, por ejemplo, las diferencias en los logros académicos de estudiantes de programas estatales o no estatales es inexistente o se revierte cuando se controla el efecto del nivel socioeconómico. Minedu 2016, 96. Por último, la información disponible en el país sobre la magnitud y las características de la población con discapacidades es, lamentablemente, muy limitada. Lo mismo se aplica a la información sobre los servicios educativos a los que esta población tiene acceso, sea mediante programas o servicios especiales, centros de educación básica especial o mediante la provisión
de servicios de apoyo necesarios para asegurar la integración en los programas de educación básica regular. Esto, sin embargo, no debe traducirse en la invisibilidad del tema y de la difícil condición que estas personas tienen que enfrentar en el sistema educativo. 6. Continuidades y discontinuidades en la política educativa. Una de las constataciones más importantes recogidas en el capítulo 6 de este libro es que, en la práctica, los grandes programas que el sector educación ha resumen ejecutivo 33 implementado han delineado y definido las políticas educativas del país. Así, en líneas generales, un reto mayor sigue siendo definir, con un enfoque de articulación territorial de la política educativa, una visión estratégica del sector que ordene y organice sus prioridades y que, en consecuencia, permita alinear las decisiones de planeamiento y presupuesto a dicha visión estratégica, y no dejar que las intervenciones sustituyan dicha visión. A partir de lo discutido, se plantean 3 retos específicos para las políticas y programas, de cara a los avances en el logro de la equidad, en tanto apuesta del sistema educativo peruano. Reflexionar en torno a la necesidad de contar con una política armonizadora de las intervenciones del sector educación en el país. A la fecha, tal como se ha mostrado, las políticas y programas abarcan un conjunto de ejes temáticos que dan cuenta de continuidades y cambios a lo largo de las 2 últimas décadas. No obstante, a pesar de los importantes avances obtenidos hasta la fecha, el Perú no cuenta con una política educativa que organice las prioridades del sector en torno a resultados centrados en los estudiantes, y que, en consecuencia, defina los modelos que sostienen a cada uno de dichos resultados, para identificar, posteriormente, los indicadores y las metas a nivel del sistema. De allí la importancia de retomar la discusión acerca de la necesidad de contar con una política educativa que oriente y ordene las prioridades del sector, con un modelo de desarrollo para el país que apueste por una visión centrada en el derecho y que, por lo mismo, fije la búsqueda de la equidad como política de Estado, lo que es probable que no se encuentre estrictamente alineado con las apuestas orientadas primariamente a asegurar el ingreso del país a la OCDE. Articular las prioridades de la política educativa en el ámbito del sector, entre sectores y a nivel del territorio, es clave para promover la colaboración efectiva en torno a la equidad. La articulación de políticas, entendida como la concurrencia de esfuerzos orientados a resultados prioritarios del sector, es fundamental para continuar avanzando hacia el cierre de 34 estado de la educación en el Perú. Brechas, en favor de las poblaciones más vulnerables. En esta línea, resulta indispensable promover y /diagonal o reforzar la colaboración a 3 niveles. A. En el ámbito del sector sigue siendo un reto que los ejes temáticos priorizados durante las 2 últimas décadas, esto es, medición de aprendizajes, formación docente, mejoramiento de espacios educativos. Y gestión educativa, no solo se consoliden, sino que dialoguen entre sí de manera más nítida a fin de que los esfuerzos en cada uno de estos ámbitos se complementen de manera oportuna y ordenada. B. Entre sectores, a pesar de los espacios promovidos con el sector salud, con el sector desarrollo e inclusión social, es clave que las prioridades de políticas se armonicen en relación con el resto de políticas públicas del país, entre ellas, la económica y la social, y C. A nivel del territorio, es necesario fortalecer los espacios de negociación y consenso en la Comisión Intergubernamental de Educación, por ejemplo, y en otros espacios que involucran a la sociedad civil. En suma, un reto clave para el Perú es recordar que el éxito de una política educativa se activa en el territorio y no por decreto, lo que supone, en primer término, contar con una clara y sostenida política nacional de ordenamiento territorial, permanentemente obstruida por presiones dirigidas a la atomización de las unidades territoriales. Retomar conceptual, estratégica y pragmáticamente la equidad como apuesta de la política educativa. En el capítulo 6 se propone un modelo conceptual que permite organizar el análisis y la reflexión en torno a 2 décadas de políticas y programas educativos en el Perú. Los resultados sugieren claros avances y, también, retos pendientes. El mayor de estos últimos sigue siendo la apuesta por la equidad, entendida como resultado de la progresividad de otros criterios, eficiencia, calidad e institucionalidad. Así, a partir de los hallazgos, resulta imprescindible comprender que la eficiencia trasciende la calidad del gasto público, que la calidad educativa trasciende los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, y que la institucionalidad trasciende. Resumen ejecutivo 35. La implementación de redes de colaboración e interaprendizaje. La equidad requiere, decisivamente, la consolidación de estos 3 criterios, pero no se agota en ellos. Lograr la equidad constituye, en última instancia, la apuesta vital por alcanzar un país de ciudadanos con derechos efectivos, en el que
estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como la comunidad en general, encuentren razones para valorar el proceso de la educación, porque favorece el ejercicio de derechos y la autonomía en un país que lo requiere. Con urgencia. 7. Desafíos y una agenda a futuro. En el capítulo final, séptimo, se plantean 3 grandes elementos que pueden ayudar a ordenar la construcción de una agenda de políticas educativas para el futuro próximo. Corresponden a los problemas de equidad identificados, a la forma como se construyen políticas para abordarlos y a la dimensión institucional con la que opera el sistema educativo. Sobre el primer aspecto, los retos que implican los problemas que surgen de la inequidad son muy preocupantes, y enfrentarlos exige el mayor esfuerzo para igualar las oportunidades de toda la población. Si bien hay importantes progresos en lo que se refiere a cobertura y culminación de la educación básica, en esta última parece haber limitantes, en particular en la etapa final de la educación básica. Camino a la juventud, los adolescentes, en particular si residen en las áreas rurales, corren el mayor riesgo de no culminar la educación básica. Tan importantes como los problemas de culminación, si no más, por el tamaño de las diferencias, son los indicios de problemas de aprendizajes. Tanto en primaria como en secundaria, si bien es cierto que se dispone solo de una mirada limitada, pues se evalúan únicamente algunas áreas del currículo. En este aspecto, se ha mostrado que los denominados factores extraescolares, esto es, las variables propias de la familia y del entorno social, cultural y económico más cercano, tienen un rol muy importante. 36. Estado de la educación en el Perú. Si no determinante, en cuanto a los niveles de logro y las diferencias entre conjuntos de población. Es fundamental que las políticas educativas tengan como prioridad hacer que el sistema educativo sea un mecanismo que brinde igualdad de oportunidades. Es igualmente importante que se diseñen programas que efectivamente garanticen que el sistema educativo se constituya en un mecanismo que asegure la igualdad de oportunidades. Durante las últimas décadas, han funcionado programas para atender a la población de áreas rurales o a aquella cuya lengua materna no es el castellano, así como escuelas multigrado. Pero, lamentablemente, no hay indicios de que se hayan logrado efectos importantes. Sobre el segundo aspecto, la forma de construir las políticas, el ya reseñado capítulo 6 muestra continuidades importantes. Estas continuidades se vinculan tanto a focos de intervención o preocupación como a carencias significativas, tales como el descuido de la formación inicial docente y la inacción o ineficacia para revertir disparidades. Ahora bien, estas continuidades, junto con algunos elementos de ruptura, llevan a la necesidad de repensar de modo estratégico algunos nudos de política reseñados en él. Capítulo 6. No permitir que los programas sean lo que marca la política, sino al revés, armonizar intervenciones, articular actores con foco en la equidad y subrayar el carácter de la educación como derecho, lo que forzaría a no perder de vista el problema de las desigualdades y de la inequidad del sistema. Sobre el tercer aspecto, la dimensión institucional, se sugiere abordar de modo sistemático y profundo 3 condiciones claves que afectan la operación del sistema y, por ende, la efectividad de las políticas públicas. Se plantea, en primer lugar, la necesidad de enfocarse en definir de modo preciso el alcance, la organización y el significado de las instituciones educativas de educación básica regular. En este terreno, se puede y se debe enfrentar la atomización de los servicios educativos y hacer que la oferta sea pertinente al entorno en el que opera, siempre definido de modo local. En segundo lugar, es importante definir con mayor claridad cómo ha de operar el entorno institucional del sector, es decir, los órganos intermedios. Resumen ejecutivo 37. Del Ministerio de Educación, como instancias de soporte a las instituciones educativas, de modo que su acción contribuya a habilitarlas para que desarrollen mejor su labor. Esto pasa por un cambio en la visión del modo en que opera el sistema, donde los órganos centrales tienden a verse a sí mismos como instancias de prescripción de lo que la institución educativa debe hacer. Asimismo, esto requiere repensar la distribución de responsabilidades y tareas, prestando atención a las funciones que no deberían estar concentradas en un solo actor. Por ejemplo, quien presta el servicio educativo no debe ser él mismo que lo supervisa, sino más bien buscando un sistema de contrapesos que permita que el sistema encuentre un equilibrio alineado con el propósito de asegurar el derecho de las personas a la educación. Finalmente, en tercer lugar, es importante que el Minedu y las instancias centrales, incluidos actores como el Consejo Nacional de Educación, asuman un rol significativo para idear estratégicamente el sector, de cara a lo que el país necesita y en un entorno que cambia con mucho dinamismo.